Este episodio fue creado a partir del inglés, utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este episodio de Follow Him. Si fueras un coach de una persona que fuese un fraude o que está simplemente pretendiendo ser un profeta, le dirías: esto que estás llamando una revelación te hace quedar mal. Hace que tu principal patrocinador financiero quede mal. Esto no es lo que queremos. Queremos algo que haga que la gente piense que eres un santo, que eres perfecto. Sería un movimiento extraño si esto fuese parte de una farsa elaborada. Tener las secciones 3, 5 y 10 entre tus primeras revelaciones registradas y publicadas, en las que el Señor te reprende públicamente. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Soy Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi coanfitrión, John, quien se ha embarcado en el servicio de Dios. John, eso es Doctrina y Convenios 4. ¿O vosotros que os embarcáis? En el servicio de Dios. Me encanta esa palabra, Hank. Lo acepto. Investigué esto una vez. Adivina cuántas veces aparece la palabra embarcar. No solo en Doctrina y Convenios, no solo en el Libro de Mormón, no solo en la Biblia, no solo en la Perla de Gran Precio. En todas las obras estándar, adivina cuántas veces. Sé que es más de una porque lo estoy leyendo justo aquí. Una vez. No es más de una. Esa es la única vez. En el texto real, creo que alguien lo usa en un resumen, pero en el texto, una vez. John, nuestro invitado esta semana es el Dr. Rob Eaton. Rob, muchas gracias por acompañarnos. Esta es tu segunda vez en Follow Him. Lo es, y es un placer. Gracias por invitarme de nuevo. Lo aprecio mucho porque aprendí mucho al prepararme para estos podcasts. Oh, bien. Rara vez conseguía una segunda cita en la universidad. Es bueno ser invitado otra vez. John, Doctrina y Convenios, secciones 3, 4 y 5. Secciones fundamentales, secciones tempranas de Doctrina y Convenios. Y creo que la sección 3 viene a ser la primera revelación escrita por José Smith. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en 3, 4 y 5? Es antes de que se publique el Libro de Mormón, obviamente, antes de que se organice la iglesia. José Smith realmente recibe una reprimenda en la sección 3. Es un momento realmente desgarrador para ellos. Así que es muy interesante. Y vemos que si vas a publicar algo donde tú has realmente sido reprendido por no guardar los mandamientos, ¿querrías publicar eso? Pero como dijiste, enviemos esto a todo el mundo. Y esa es la primera. Es increíble. Eso es fantástico. Rob, ¿y tú? Mientras te preparabas con las secciones 3, 4 y 5, que no son nuevas para ti, ¿a dónde quieres ir hoy? No son nuevas para mí, pero aquí hay una conexión que fue nueva para mí. Al mirar estas secciones unidas en concierto, José es llamado a ser un testigo. Y en la sección 5, versículo 2, se le dice que ha sido llamado. Martín está siendo preparado para ser un testigo. Y la sección 4 es realmente para todos nosotros que llegamos a ser testigos de Dios en todo momento, en todos los lugares y en todas las cosas. Veo que este es un maravilloso trío de secciones sobre la preparación de testigos, si quieres, para todos nosotros, mientras nos mantenemos como testigos del Salvador, del Libro de Mormón, de la alegría del Evangelio en nuestras vidas. Eso es hermoso. La sección 4 me trae un poco de trauma a los oídos, porque el primer día en el campo misional, mi presidente de misión, llegué allí, y él dijo: Elder Smith, recítame Doctrina y Convenios, sección 4. Y tuve tanta suerte de que, por alguna razón, tenía esta sección casi memorizada. Él me ayudó un poco mientras la recitaba. Así que cualquier misionero escuchando, o alguien que haya recibido un llamamiento misional, quizás quieras repasar estos 7 versículos y memorizarlos por si acaso. Ese puede ser tu primer día cuando conoces a tu presidente de misión. Estos pueden ser los versículos de las Escrituras más recitados en la iglesia, aparte de aquellos que contienen las oraciones sacramentales. A veces se recitan con más frecuencia de lo que se entienden. Así que hoy estoy deseando profundizar en la sección 4 juntos. Curiosamente, en realidad no se da como una sección misional. No hay obra misional, no hay iglesia. Ese de hecho va a ser uno de mis puntos principales sobre la sección 4, tan maravillosamente aplicable como es para los misioneros de tiempo completo. Esto es realmente una invitación para cualquiera que se embarque en el servicio de Dios. Temo que muchos de nosotros en la iglesia pasamos por alto eso y pensamos: oh, esta es la sección misional, y no buscamos aplicación personal, como maestro de primaria, o un miembro recién llamado a una presidencia del quórum de élderes, o alguien que simplemente está trabajando por su cuenta para Dios. Este es un concepto del que hablaremos hoy. Me encanta. Déjame leer del manual Ven, sígueme, y luego, Rob, te devuelvo la palabra. John, también estoy emocionado de aprender de ti.
Doctrina y Convenios 3, 4 y 5. Mi obra seguirá adelante. Me encanta el párrafo de apertura. Durante sus primeros años como profeta del Señor, José Smith no sabía todo sobre la maravillosa obra a la que fue llamado a realizar. Pero una cosa que sus primeras experiencias le enseñaron fue que para hacer la obra de Dios, su ojo debía estar centrado únicamente en la gloria de Dios. Por ejemplo, si el Señor le aconsejaba hacer algo de lo que no estaba seguro de querer hacer, necesitaba seguir el consejo del Señor. E incluso si tenía muchas revelaciones y poder para hacer muchas obras poderosas, si sentía que lo que él quería era más importante que la voluntad de Dios, debía caer. Pero José aprendió algo más, igual de importante sobre hacer la obra de Dios. Dios es misericordioso. Y si José se arrepentía sinceramente, aún era elegido. La obra de Dios es, después de todo, una obra de redención, y esa obra no puede ser frustrada. Qué manera tan brillante de decir, muy bien, vamos a sumergirnos en estas secciones. Rob, ¿cómo quieres empezar esto? Hay muchos nombres en estas secciones que tal vez no todos nuestros oyentes los conocen muy bien. Quiero juntar las secciones 3 y 5, si les parece bien, porque las veo como maravillosa historia de un par de los siervos más elegidos de Dios. Tropezar, recibir corrección divina, arrepentirse, levantarse de nuevo y, misericordiosamente, recibir segundas oportunidades y levantarse aún más fuerte. De hecho, veo esta experiencia temprana como una experiencia galvanizadora para José que lo prepara para mantenerse firme y valiente contra las mareas de las opiniones de hombres y mujeres por el resto de su vida. Él aprende de, no voy a decir el tropiezo o error, pero en realidad el Señor lo llamaría pecado. Él aprende de cometer este error, pero recibe esa segunda oportunidad. Así que comenzaremos con la historia de fondo de Martin Harris y lo que Garrett Dirkmatt nos recordó la última vez. Podría llamarse mejor las 116 páginas robadas que las 116 páginas perdidas. Yo las habría perdido. Me hubiese pasado a mí. Seguro que están en algún lugar. Los encontraría algún día con mis llaves y todas las otras cosas que he perdido tantas veces. Lo recuerdo, Rob. Hace 4 años deberíamos enlazar ese episodio en nuestras notas del programa porque John, ¿recuerdas lo enfático que fue Garrett? Él fue enfático. Fueron robadas. Garrett es genial y ese es un gran episodio. Te dije antes del programa, me sorprendió lo buenos que eran ustedes desde el principio con este podcast. Y me encantó poder escuchar ese episodio. Él entra en aún más detalles históricos de los que yo abordaré hoy, quizás porque sabe unas 10 veces más sobre esto que yo, pero entraremos en eso un poco. Pero si quieres aprender más, ese es un gran episodio para explorar. No hemos hablado de episodios pasados hace 4 años, John, pero debemos enlazarlos. Por si acaso alguien piensa, me pregunto qué dijeron sobre esto hace 4 años. Probablemente escucharás bastante sobre pandemias, porque es más o menos donde estábamos. Estábamos en medio de, sí, las escrituras cambian a medida que nuestras vidas cambian, ¿no? ¿Qué más? Bueno, mientras abordamos parte del trasfondo, pensé destacar recursos en la pestaña de Historia de la Iglesia de la Biblioteca del Evangelio que podrían ser relevantes para los usuarios durante todo el año. ¿Está bien eso? Sí, por favor, hazlo. Ve a la página principal de la Biblioteca del Evangelio y haz clic en Historia de la Iglesia. Para mí es la 4ª fila de iconos allá abajo. Y déjenme preguntarles a cada uno de ustedes, ¿hay algún recurso aquí que quieran recomendar? En mi curso de Fundamentos de la Restauración, una de las cosas que hacemos es ayudar a los estudiantes a descubrir cada uno de estos recursos. Y muchos de ellos los conocían superficialmente, pero llegan a amarlos. ¿Alguno de estos recursos en la pestaña de Historia de la Iglesia que simplemente adores y crees que la gente debería descubrir? Uno para mí, Rob. John, ¿te acuerdas? Y menciono este episodio a menudo porque fue un momento muy conmovedor para John y para mí. La doctora Melissa Inouye vino a hablar sobre Mosía 18 y nos señaló estas historias globales. Y probablemente es algo que, honestamente, puede que nunca haya hecho clic porque pensé, bueno, ya sabes, hay tanto aquí. Pero dijo ella, son cortos. Queríamos hacerlos cortos, a propósito, solo para que no te sintieras abrumado. No son más largos que las parábolas del Salvador, creo, dijo ella. Son brillantes. Puedes hacer clic en casi cualquier país del mundo y verás un resumen de 4 párrafos de su historia con la iglesia. Es realmente divertido simplemente revisarlos. Y creo que una vez estaba sentado en un aeropuerto y pensé, déjame revisar algunos de estos. Y eran brillantes. Por cierto, si viajas, es maravilloso leer sobre la historia de la iglesia en el país al que vas. Entonces, cuando estés en Edimburgo, Escocia, en lugar de simplemente subir a Arthur's Hill o Arthur's Seat con cientos de otros turistas, es maravilloso saber algo sobre la historia de la iglesia en el país donde te encuentras.
Me encanta eso. De hecho, publicaron un librito llamado Revelaciones en Contexto. Está aquí. Es realmente hermoso conocer la historia detrás de cada una de estas secciones. Y más o menos de eso hablamos aquí. Pero esas revelaciones en contexto son muchas. Más detallado. Encuentro que cuanto mejor entiendo la historia detrás de estas revelaciones, mejor entiendo el texto de las revelaciones en sí. Eso es especialmente importante en Doctrina y Convenios. En el libro de Mormón y en la Biblia obtenemos las historias y luego a veces en el libro de Mormón los así vemos. Doctrina y Convenios es como la parte de los así vemos. Es la respuesta del Señor a preguntas en muchos casos, o su respuesta a preguntas y circunstancias. Y si no entendemos completamente esas circunstancias, podríamos perdernos el significado original de algunas de las cosas que Él dijo, y descubrí que cuanto mejor entendemos eso, más fácil es aplicar estas escrituras a nosotros mismos. Veremos eso hoy, especialmente con la sección 4. Al pasar por alto la historia de fondo, a menudo pasamos por alto el significado original de la sección, y saltamos directamente al que interpretamos como común hoy en día. Me encantan las revelaciones en contexto, y uno de mis estudiantes acaba de señalar esto, porque me estaba quejando. Puede ser un poco difícil averiguar cuál de los ensayos va con qué sección de Doctrina y Convenios. Mi estudiante levantó la mano y dijo, hermano Eaton, es el icono en la esquina superior derecha. Entonces, si vas a la sección 3, hay un pequeño icono en la esquina superior derecha. Haces clic en eso y te lleva directamente al ensayo relevante de revelaciones en contexto. Un recurso tremendo. Oh, wow. Ahora, Rob. Esto es sarcasmo aquí. Puede que haya algunos que digan, oh, la iglesia oculta su historia. No hay ningún lugar al que pueda ir para aprender sobre la historia de la iglesia. ¿Cuántas horas de contenido hay en esta pestaña que nos has mostrado? Más de lo que he escuchado todavía como alguien que enseña los fundamentos de la restauración. Y de hecho aprendí cosas la segunda y tercera vez que escuché o leí en Santos. Santos es un resumen extraordinariamente transparente, edificante para la fe, accesible y bien escrito de la historia de la iglesia. Apenas estoy comenzando a escuchar el volumen 4. Me encanta, Santos. Si aún no lo has descubierto, espero que lo hagas este año mientras estudiamos Doctrina y Convenios juntos. Muchos invitados, Rob, nos dicen que su preocupación no es que los santos de los últimos días estudien demasiado la historia de la iglesia. Es que estudian muy poco. Esta pestaña que nos has mostrado, si estudiases la historia de la iglesia, eso es una base sólida sobre la historia de la iglesia. Un par más, solo para señalar, pero hay uno, temas de historia de la iglesia. Y así tenemos más escritos de personas, lugares y eventos. Es rico y maravilloso. Tienes los documentos de José Smith y el podcast de los documentos de José Smith. Tienen excelentes podcasts sobre el sacerdocio, la restauración, Kirtland, Carthage, una serie de 8 episodios que son maravillosos. Y todo esto está recopilado junto en una pestaña que miré en preparación para esto, y pensé, no me di cuenta de que lo habían organizado allí. Y de esa manera, son recursos históricos. Entonces, si hago clic en recursos históricos, Doctrina y Convenios 3 al 5, está todo reunido. Luego, todas estas diferentes fuentes que se relacionan con este pasaje de las Escrituras, un gran lugar para visitar. Y ahora la iglesia también está haciendo eso por nosotros este año. En una pequeña sección llamada Personas, Lugares y Eventos en el manual ven, sígueme, pero solo en la versión en línea. Algunos recursos excelentes de los que me apoyé para prepararme para hoy y que espero que nuestros oyentes también aprovechen. John, si le dijéramos a nuestros oyentes, oigan, entren en esta pestaña de historia de la iglesia y no regresen a nuestro podcast hasta que hayan pasado por todo esto, creo que volverían y estaríamos viejos, canosos y ya no estaríamos. Y dirían, ¿qué pasó? Una de mis citas favoritas, ya me has oído decirlo antes, Rob, es de Steve Richard. Él dijo, es bueno ser fiel. Es mejor ser fiel y completamente competente. Creo que de lo que se trata eso, no es solo, tengo un testimonio, lo cual obviamente es maravilloso. Tengo un testimonio y sé por qué. Sé de dónde viene, conozco nuestra historia. Está ahí para nosotros. Si realmente quieres volverte competente en la historia de la iglesia, la información está ahí. Está listo para ti. Estoy tan contento de estar vivo y enseñando en esta parte de esta dispensación, donde tenemos más información que nunca antes. Más acceso a ella, y un periodo de gran transparencia sobre la historia de la iglesia. Me encanta que podamos enseñar el curso de Fundamentos de la Restauración, en el cual abordamos de frente algunos temas históricos que pueden desafiar la fe de algunos estudiantes. Creo que hemos descubierto que la mejor manera de hacer esto es abordarlo honestamente y dentro de un marco lleno de fe. Eso en realidad deja a los estudiantes saliendo de esa clase,
y espero que los miembros de la iglesia salgan de este año sabiendo más, sintiendo aún más seguridad en nuestro testimonio de la veracidad del Evangelio restaurado. John, sé que estarás de acuerdo. Cuanto más estudio la historia de la iglesia, más impresionado estoy no solo con el Señor, sino con estas personas imperfectas que han hecho cosas extraordinarias. Y como ya hablamos, es como los jóvenes, son adultos jóvenes, muchos de ellos, sin experiencia en, oye chicos, vamos a empezar una iglesia. No, esa no era su intención. De hecho, una excepción a la parte de los jóvenes es Martin Harris, así que vamos a entrar en eso, si me lo permites. Hanky John, ¿alguna idea de por qué? Es comprensible que José Smith realmente quisiera ayudar a Martin con su solicitud de pedir prestadas las 116 páginas si podía. ¿Por qué habría sido algo tan tentador para él, a pesar de que la primera respuesta fue no? Yo diría, definitivamente uno. Esta es la primera persona, creo, absolutamente fuera de su familia que le cree. ¿No tiene Martin un poco de dinero para ayudar a este pobre granjero que ha sido llamado a hacer algo mucho más allá de él y mucho más allá de sus recursos? De hecho, cuando José quiere salir del pueblo porque está enfrentando más persecución, tiene que pagar algunas deudas que tiene. Él puede hacer eso solo con la ayuda de Martin Harris. $50 no suena como una gran cantidad de dinero en nuestro tiempo, pero como señaló el hermano Dirkmatt la última vez, José compró 14 acres, una casa y un granero por $200. Así que eso era una cuarta parte de ese precio. Eso te da una idea de lo que valían $50. Él está en deuda con Martin Harris. De hecho, no solo eso. En algún momento tiene que estar pensando, probablemente necesitemos dinero para publicar este libro que estamos traduciendo y eso va a costar dinero. ¿Cómo voy a lograr eso? No tiene otra opción más que Martin Harris. Este es su único respaldo financiero. Necesita la ayuda de Martin. Si quiere que el libro se publique en el mundo, ciertamente eso podría haber influido en su forma de pensar. Mientras Martin hace lo que parece ser una solicitud muy razonable, tengo que apaciguar a mi esposa. ¿Puedo pedir prestadas las 116 páginas? Es una situación difícil en la que estar. Como dijiste antes, Rob, esta es una lección importante que José Smith va a aprender. Una dolorosa y por lo tanto una memorable. Dos otros factores que pueden haber influido aquí. Uno es que José ha visto de primera mano lo exigente y difícil que realmente puede ser la señora Harris. Ella ha saqueado la casa de los Smith buscando las planchas. Cuando Martín le dice a José, realmente necesito esto para quitarme a mi esposa de encima, esa es una explicación muy comprensible. Y aquí hay una última cosa que creo que a veces pasamos por alto. A menudo lo he hecho. José tiene 22 años en este momento. Martín tiene 47 años. Ellos no son dos amigos. Estas son edades relativas de un estudiante universitario y un profesor, un misionero de tiempo completo y un presidente de misión. Creo que esa diferencia de edad también podría haber sido algo que pesara en la mente de José. Solo pensando, aquí hay alguien que es mayor, que ha sido amable conmigo, que me cree, que pasó un par de meses ayudándome a traducir. No puedo obtener luz verde para darle lo que ha pedido. Y pidió suficientes veces que obtiene esa luz verde en la tercera ocasión, a regañadientes del Señor, y luego descubre por qué se le dijo que no en primer lugar. Siendo parte del profesorado en una universidad, conozco la diferencia entre un miembro del profesorado junior y un miembro del profesorado senior. No soy tan junior como solía ser, pero recuerdo haber dicho, realmente quiero ayudar a esta persona que me ha pedido esto. Realmente quiero hacer lo que me han pedido que haga. Son miembro del profesorado senior. Hay un deseo de ser útil. Pero con todo eso en mente, parece bastante comprensible que José hubiera acudido al Señor 3 veces. Y aún así es reprendido, Martín es reprendido. Pero quiero saltar un poco al final de la historia, y aunque hoy hablaremos sobre las deficiencias de Martín y los pecados de Martín y José, ¿cómo deberíamos recordar a Martín al final? ¿Qué te gustaría que los oyentes se llevaran sobre nuestra deuda con Martin Harris? Martin Harris le da credibilidad a todo el asunto. Y creo que José Smith lo sabía. No solo el respaldo financiero, es un agricultor respetado allí. Es un agricultor exitoso, lo que sea que eso significara en aquel entonces. Escucha, Martin aún no ha sido bautizado. Es como si recordáramos al dudoso Tomás en lugar del valiente Tomás que dijo, vamos a morir con él. Gran analogía. Y pienso en Martin Harris. Escucha, él lo financió. Él vino al oeste. Nunca lo negó. Recordemos eso sobre Martin.
Quiero recordar el resultado de todo esto gracias a Martin Harris, no por este obstáculo en el camino justo aquí, porque esto fue antes de que él siquiera fuera bautizado. Antes de que alguien fuera bautizado, ¿verdad? Todos esperamos ser definidos y recordados por nuestros mejores momentos y contribuciones, no por nuestros errores y pecados más grandes. Así que creo que podemos extender esa misma misericordia a Martin Harris y honrarlo. Estamos como iglesia institucionalmente, colectivamente, en deuda con él, José Knight e Isaac Morley, John Tanner y personas como la familia Sorenson que han sido prósperas y han consagrado esa prosperidad para ayudar a construir el reino de Dios. Martin Harris es el primero en una larga lista de personas que encajan en ese maravilloso molde, y les agradecemos. El presidente Dallin H. Oaks está particularmente agradecido con él. Él dice que tiene un interés especial en Martin Harris por ser su tatarasobrino. Teniendo un interés especial en Martin Harris me ha entristecido como es recordado por la mayoría de los miembros de la iglesia. Él merece algo mejor que ser recordado únicamente como el hombre que obtuvo de manera incorrecta y luego perdió las páginas del manuscrito inicial del Libro de Mormón. Somos defensores de Martin Harris, aquí en Follow Him. Rob, si soy nuevo en la iglesia, si estos nombres son nuevos para mí, en realidad aún no hemos contado esta historia. ¿Puedes darnos solo un breve resumen? ¿De quién es Martin Harris y qué sucedió que llevó a esta situación dramática? John, siéntete libre de intervenir también. Iba a decir, hagámoslo al estilo wiki. Yo empezaré y tú añade detalles como creas conveniente. Martin Harris es este benefactor y creyente en las palabras de José. De hecho, ha tenido algunas epifanías espirituales propias que fueron preparatorias. Aprendí al prepararme para este podcast cosas que no sabía. Una teofanía que había tenido solo unos años antes de que esto sucediera. Había sido espiritualmente preparado y está buscando esta restauración. Y es rápido en creer en José. Y sin embargo, como todos nosotros con algunas tendencias del hombre natural ahí, todavía dudando de sí mismo a veces y no ayudado por su esposa, quien rápidamente se vuelve antagonista hacia lo que Martin está haciendo. Y en su defensa, él está gastando mucho dinero y mucho tiempo para que, si no has tenido confirmación por el Espíritu, podría parecer una empresa extravagante que es muy poco probable que realmente sea lo que afirma ser. Termina convirtiéndose en el escriba de José y ayudando a traducir inicialmente 116 páginas. Tiene este manuscrito y piensa que quizás eso será evidencia que podría apaciguar a su esposa. Le suplica a José por permiso. José pregunta, le dicen que no, pregunta de nuevo, le dicen que no, pregunta una tercera vez, y el señor a regañadientes dice que sí. Lo lleva a casa, pero está bajo un estricto convenio para mostrarlo a un grupo muy pequeño de personas. Y se apega a eso por un tiempo, pero luego como que se olvida o se desvía. No sabemos mucho sobre el por qué, pero luego se lo muestra a un grupo más amplio de personas. No es solo una víctima completamente inocente aquí. No ha mantenido el convenio que hizo, ni ha cumplido con los términos y condiciones a los que accedió al tomar prestadas las 116 páginas, y eventualmente descubre que no están. Pero como el doctor Dirk Matz señaló, no estaban perdidas. Fueron robadas. Y el Señor le dice tanto más tarde. Finalmente José, que está en armonía su esposa, lo empuja a ir porque Martín no ha regresado. Están preocupados. Deja a su esposa bajo circunstancias de salud difíciles y va a pedirle a Martín que venga en la mañana designada. Martín finalmente llega y se calma. Quiero decir, simplemente no queriendo entrar y darle las malas noticias a José durante 2 o 3 horas. Mantiene a toda la familia Smith esperando su desayuno. Finalmente entra y da las malas noticias. Y José piensa que su alma está perdida. Martin cree que su alma está perdida. Y de hecho José pierde privilegios por esto. Pierde el Urim y Tumim por un tiempo. Se le quita hasta que se arrepiente adecuadamente y se le restaura. Cuando lo hace, el ángel, leí esto justo esta mañana, en los escritos de Lucy, la madre de José, el ángel estaba feliz de devolvérselos. El cielo estaba apoyando a José para que hiciera los cambios necesarios para recuperar los privilegios que habían sido suspendidos por un tiempo. No lo estaban castigando feliz y enojadamente por sus errores, sino que querían que hiciera los cambios que necesitaba para obtener esa segunda oportunidad que Dios luego le da tanto a José como a Martin. Martin eventualmente regresa, llega a ser uno de los 3 testigos. Hablaremos más sobre el resto de la historia en un momento. ¿O solo estoy pensando en él? Contexto histórico, porque creo que todos hemos perdido cosas, documentos perdidos. Pero
¿Cuál es la pregunta que les haces a tus estudiantes, Hank? Bueno, ¿no lo guardaste? ¿Lo guardaste? ¿Una copia? No hay Google Drives. ¿Cuántas horas crees que son en aproximadamente 116 páginas de manuscrito? Y eso es en lo que pienso también, en la inversión de tiempo que tomaría para eso. Dijo, deja eso fuera de tus manos. Es un poco aterrador pensarlo. 116 páginas en un documento que no puedes guardar, del que no hay copia. John, no sé si has experimentado esto o Hank, pero mientras escribes, mientras estás tecleando algo, si alguna vez has perdido un documento, aunque sé que podría volver a escribirlo, es tan frustrante. Trabajé tan duro para conseguir justo lo que quería en mi computadora y ahora se ha ido. Absolutamente odio esa sensación. Y para ellos, de hecho, no recuperarán estas 116 páginas. Aunque no puedo evitar preguntarme, estoy seguro de que José ganó experiencia como traductor en el proceso que fue invaluable, y eso no lo perdió. Creo que me frustro si escribo 116 palabras. Palabras técnicas y de alguna manera lo pierdo. Sí, creo que simplemente eso me tomó tanto tiempo armarlo. Rob, déjame asegurarme entendí bien la historia. La semana pasada hablamos con el doctor Scott Woodward sobre cómo José obtuvo las planchas. Ahora está casado. Está de vuelta en Nueva York y la persecución es tan grande. La gente quiere estas planchas. Es interesante hoy que los críticos de José Smith afirman que nunca tuvo las planchas. Cuando sus enemigos de esa época, eso es todo lo que creen, ¿verdad? Que las tiene. Entonces necesita mudarse de nuevo a la casa de Emma. ¿Cuántas millas son? Más de 120 millas. Sí, para nosotros, un viaje de 3 horas en coche. Pero para ellos, es todo un viaje. No tiene el dinero para hacer la mudanza. Martin le da $50, como dijiste, para hacer la mudanza de regreso a Pensilvania. Y luego Martin baja a visitar. Y también para servir como escriba mientras están resolviendo esto. Creo que hablamos la semana pasada, John, sobre Martin yendo a Nueva York, viendo, cómo se supone que vamos a hacer esto. Habla con Charles Anthony, regresa y continúa trabajando con José. Rob, ¿está Martin viajando de ida y vuelta entre Harmony, Pensilvania, que está justo en la frontera con Nueva York? Algunas personas podrían no entender cómo los Knight, que viven en Colesville, Nueva York, pueden estar cerca de la familia Hales, la familia de Emma que vive en Harmony, Pensilvania. Bueno, ambos están justo en la frontera, al sur de Nueva York y al norte de Pensilvania. ¿Entonces Martin está yendo y viniendo a veces? Parece que ha invertido una cantidad significativa de tiempo, tal vez incluso más valioso que el dinero que ha contribuido a José. Entonces Martin dice, mira, las cosas están realmente difíciles para mí en Nueva York. Déjame tomar estas páginas del manuscrito. Son hermosas, son increíbles. Déjame llevarlas de vuelta. Las personas que me critican estarán convencidas de que este trabajo es increíble, es de Dios. Lo traeré de vuelta enseguida. Prometo que lo traeré de vuelta enseguida. Y no regresa enseguida. ¿Entendí bien la historia ahí, Rob? Sí, eso es lo que entiendo. ¿Y te dice algo sobre lo hermosas que debieron ser esas 116 páginas, las historias, los textos, las enseñanzas, que Martin pensó que sería lo suficientemente convincente como para convencer a aquellos que dudaban? No lo fue. Por razones que descubriremos en la sección 5, la prueba intelectual no haría una diferencia para los de corazón duro, pero debe haber sido un texto hermoso y poderoso. Hemos mencionado un par de veces en este podcast el nombre de Dick Bennett o Dr. Richard Bennett y ha estado en el podcast. Escribió un artículo muy perspicaz hace años. Creo que se llamaba Cuidadosamente instruido en los primeros principios, y nunca había pensado en esto, pero Hank, sabes que me encantan los primeros principios. Artículo de fe número 4, la doctrina de Cristo. Y toda su tesis era que José Smith no estaba como. ¿Cuáles podrían ser algunos de los primeros principios? Digamos fe, digamos arrepentimiento. Habla sobre la primera visión, la fe requerida para eso, la fe requerida para Moroni. Y luego habla sobre perder las 116 páginas y el arrepentimiento. José Smith no solo dijo, arrepentimiento. ¿Lo vivió? Él vio el arrepentimiento y pasó por eso. Y luego, mientras continúan traduciendo, comienzan de nuevo, el bautismo. Fue un gran artículo. Pensando, sí, él vivió estas cosas antes. Él enseñó fe en Cristo, arrepentimiento y bautismo. Y no había pensado en eso antes, pero este es un tipo de episodio doloroso de arrepentimiento en el que José Smith fue instruido. Antes de la carta de Wentworth, se escribieron los artículos de fe. Me encanta la noción de que
Todos los profetas sobre los que leemos y cuyas enseñanzas leemos eran aprendices espirituales y experienciales. Cuando Mormón habla sobre la caridad, el amor puro de Cristo, no está escribiendo desde el conocimiento de los libros. En su caso, ha aprendido a amar a sus enemigos, literalmente. John, el Dr. Bennett en realidad convirtió eso en un libro. Se llama Escuela del Profeta, cómo el Señor enseñó a José el Evangelio. Él lo llama el periodo de incubación de 10 años, donde tiene que aprender fe, arrepentimiento, bautismo y el Espíritu Santo antes de poder enseñar fe, arrepentimiento, bautismo y el Espíritu Santo. Y todos aquí amamos a Richard Bennett. Tengo un gran amor y respeto por el Dr. Bennett. ¿Puedo leer algo a ambos? Esto fue allá por aproximadamente 1994. El Elder Holland estaba hablando a un grupo de maestros de seminario e instituto. Es un discurso llamado Un estandarte para mi pueblo. Él habla sobre la pérdida de estas páginas y qué experiencia tan promotora de fe puede ser para aquellos de nosotros que ahora miramos hacia atrás. Esto es lo que él dice. Si la pérdida de esas 116 páginas fuera simplemente la desaparición de alguna sabiduría reflexiva, literatura y unos pocos capítulos de ficción notablemente hábil, como dirían los opositores del Libro de Mormón, ¿cuál es el gran problema? ¿Por qué todo este asunto? Sobre José pasando por las profundidades del infierno, preocupado por si iba a recuperar el manuscrito y temiendo el reproche de Dios. Él aprende rápido. Es un talento pionero. Él puede escribir más. Escucha algo de la emoción de ese momento difícil cuando Martin no regresa y no regresa con el manuscrito. Aunque José estaba casi agotado, el sueño había huido de sus ojos. Tampoco tenía ningún deseo de comer, porque sentía que había hecho mal. Y cuán grande era su condena, él no lo sabía. Viene de su madre. Cuando un compañero de viaje preguntó sobre la apariencia sombría de José y la causa de su aflicción, José le agradeció por su amabilidad y mencionó que había estado cuidando a una esposa y un hijo enfermos y que el niño había muerto. Como resultado, su esposa estaba muy abatida, pero él se abstuvo de dar más explicaciones más allá de eso. Cuando se le presionó sobre la situación, José respondió como antes, que había dejado a su esposa en una salud tan precaria que temía no encontrarla viva cuando regresara. Además, había enterrado a su primer y único hijo hace solo unos días. Había otro problema en su corazón, que no se atrevía a mencionar. De nuevo, eso viene de su madre. ¿Otro problema? Este es el Elder Holland. ¿Más profundo que esos? ¿Más profundo que una esposa que está al borde de la muerte y un hijo que ya ha muerto? ¿Qué tan profundo puede ser un problema así? ¿Y cuál podría ser la naturaleza de eso? Bueno, este es el Elder Holland. Tú y yo sabemos la respuesta a eso. A la mañana siguiente, llegaron las 8 en punto, luego las 9, las 10, las 11. Finalmente, a las 12:30, se ve a Martin caminando con un paso lento y medido hacia la casa de los Smith. Sus ojos se fijan con remordimiento en el suelo. Luego se detiene en la puerta. Se baja el sombrero sobre los ojos. Finalmente, reuniendo el valor para entrar a la casa, toma su cuchillo y tenedor para comer el almuerzo con la familia Smith, pero inmediatamente deja caer sus utensilios. Hiram Smith, observando, dice, «Martin, ¿estás enfermo?» Ante lo cual Martin se lleva las manos a la cabeza y grita con un tono de profunda angustia, «He perdido mi alma. He perdido mi alma». José, quien no había verbalizado sus miedos, se levanta de la mesa de un salto. «Martin, ¿has perdido el manuscrito? ¿Has roto tu juramento y traído condenación sobre mi cabeza, así como sobre la tuya?» «Sí, no está», dice Martin. «No sé dónde». «¡Oh, no!», José aprieta sus manos. «Todo está perdido. Todo está perdido. ¿Qué debo hacer? He pecado. Tenté la ira de Dios. Debería haberme conformado con la primera respuesta». Llora y gime mientras camina por el suelo con angustia. Finalmente, le dice a Martin que vaya a buscar de nuevo. «No», dice Martin, «todo es en vano. He rasgado camas y almohadas. Sé que definitivamente no está ahí». Entonces dice José, «¿Cómo regreso con una historia como esta? No me atrevo a hacerlo. ¿Cómo me presentaré ante el Señor? ¿De qué reproche no soy digno del ángel del Altísimo, quizás? ¿Pueden imaginarse a Moroni? Hablamos sobre eso. Esto, ¿verdad? Durante años hablamos sobre esto. Puedes leer toda esta charla. Podemos enlazarlo en las notas del programa, pero quiero que vean cómo el Elder Holland luego habla sobre esto. Él habla sobre todo ese asiento y dice, «Wow, esa es una pequeña historia elaborada». Lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. A menos, por supuesto, que realmente hubo planchas. Realmente había un proceso de traducción en marcha.
Y realmente se había hecho un convenio solemne con el Señor. Y realmente había un enemigo que no quería que ese libro saliera a la luz en esta generación. Hablar de un toque literario y un don para la ficción. Esto se llama sarcasmo. Aquellos de ustedes que están... Espera, ¿qué? Lucy Mack Smith obtiene una A junto con su hijo. Si todo esto es una empresa imaginaria, por no hablar de las magníficas actuaciones del Señor. Y la señora Harris y toda la primera generación de la iglesia, lo cual es solo para decir lo que muchos han dicho antes. Si José Smith o cualquier otra persona creó el libro de Mormón de la nada, eso, para mí, es un milagro mucho mayor que la proposición de que lo tradujo de un registro antiguo mediante un don de poder divino. Nunca había pensado en eso antes, Rob, que todas estas personas en esta familia ya le creen. No habría razón para esta gran escena dramática si lo estuvieran inventando todo. Absolutamente. Si fueras un coach de una persona que fuese un fraude o que está simplemente pretendiendo ser un profeta, le dirías: esto que estás llamando una revelación te hace quedar mal, hace que tu principal patrocinador financiero quede mal. Esto no es lo que queremos. Queremos algo que haga que la gente piense que eres un santo, que eres perfecto. ¿Qué movimiento tan extraño si fuera parte de un elaborado engaño tener las secciones 3, 5 y 10? Entre tus primeras revelaciones registradas y publicadas en las que el Señor te reprende públicamente. En la historia de mi vida, espero que no empiecen con aquí sus principales errores. Vamos a repasar esos primero. ¿Quién, en su sano juicio, pondría esto primero? A menos que pensaran, bueno, es del Señor. Tengo que incluirlo. Quiero decir, veremos eso. Pedro, Martín Leí, el hermano de Jared, todos son reprendidos públicamente por el Señor. Y esas reprimendas, ese castigo está canonizado. ¿Te imaginas tener tus reprimendas más severas de Dios canonizadas para que la gente pueda beneficiarse de ellas? ¿Tenemos alguna idea de cuánto tiempo tomó estas 116 páginas? No soy un experto en esto, pero me parece que es un periodo de un par de meses. Y Rob, ¿no son también años de alguna manera de ser instruido por el ángel? Este es un proceso que comenzó allá por 1823. Y sabes, en Harmony, y si no has estado en Harmony, yo fui este mayo, un lugar sagrado. Puedes ver por qué al presidente Nelson le encantó dedicar ese sitio de restauración. Cerca de la casa donde José estaba haciendo parte de la traducción está el lugar de entierro de ese bebé. No tengo idea de qué papel pudo haber jugado esa aflicción única y terrible que yo jamás he experimentado en la formación de José. Mientras leías ese relato y hablabas sobre las difíciles circunstancias personales en las que se encontraba José en ese momento, luego regresa a Palmira. Me recuerda a este versículo de la traducción de José Smith, de Hebreos 11, versículo 40. Dios habiendo provisto algunas cosas mejores para ellos. Y luego esta adición en la traducción de José Smith, a través de sus sufrimientos. Porque sin sufrimientos no podrían ser perfeccionados. Me parece que todo lo que José experimenta aquí es parte de un proceso de refinamiento que lo ayuda a convertirse en el discípulo que necesita ser para ejercer este extraordinario don de la traducción que nos da este volumen incomparable de escritura, el Libro de Mormón. Has estado estudiando esto durante mucho tiempo. En tus palabras, ¿cómo se siente José cuando se entera que estas 116 páginas se han perdido? Porque para ti, para mí, para John y para nuestros oyentes, sabemos que esto va a salir bien. José, no te preocupes. Hay muchas cosas buenas por venir, pero él no lo sabe. De hecho, teme que su alma esté perdida. Por eso, al adentrarnos ahora en el texto de la sección 3, los versículos 1 y 3 debieron haber sido dulces. Buenas noticias, aunque están seguidas de algunas severas reprimendas. José tuvo que sacar mucha esperanza de los versículos 1 y 3. Las obras, los diseños y los propósitos de Dios no pueden ser frustrados ni pueden llegar a nada. Recuerden, estoy en el versículo 3 ahora, que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la obra de los hombres. ¿Alguna idea de alguno de ustedes sobre por qué eso habría sido tan reconfortante para José escuchar en ese momento? Me pregunto si está pensando, hay una copia de seguridad en algún lugar. Por la forma en que está hablando ahora, debe haber un plan de respaldo. Siempre me encanta esa palabra, el diseño. Dios tiene un diseño para nosotros. Y para la obra. El hecho de que Él no esté desinteresado simplemente observando cómo se desarrolla, sino que tiene un diseño en mente, siempre me reconforta.
De hecho, en su inmensa sabiduría, creo que lo que el Señor quería que viniera primero en el libro de Mormón era el libro de Primer Nefi. Él no se sorprendió por esto y preparó el camino para un sabio propósito. Un propósito que desconozco, dijo Mormón. Rob, creo que es importante hacer lo que nos estás diciendo aquí, que es pausar y ponerte en su situación. Aquí está alguien que ha sido instruido durante años y siente que, quizás, ha fracasado. Creo que Emma dijo que no podía ser consolado. Y luego descubrir que hay una red de seguridad divina que no ha caído, que no todo está perdido y que va a poder recuperarse de esto. Creo que esto es reconfortante para todos nosotros que cometemos errores y pecamos en nuestros viajes por la vida y al intentar construir el reino de Dios. Creo que estos dos versículos deberían aliviar la angustia y ansiedad innecesarias que experimentamos, a veces preocupándonos por si hemos frustrado la obra de Dios. Recuerdo, ahora este no fue mi error, pero la primera vez como joven misionero en Alemania tuvimos a alguien que estaba comprometido con el bautismo, que vino a la iglesia. Los discursos no fueron los que esperábamos en la reunión sacramental. No sé si has tenido esa experiencia antes. Después estaba tratando de encontrarme con este buen hermano para hacer un poco de control de daños. Y antes de que pudiera decir algo, él dijo, Gott ist unter euch. Dios está entre ustedes. Yo estaba como, sí, él está... Eso es lo que estaba pensando. Así es. De alguna manera, con compensación divina, esos discursos aún sirvieron como catalizadores reveladores para él de que esta era la iglesia de Jesucristo. A pesar de las imperfecciones de los oradores, tengo algo de confianza y esperanza en estos dos versículos para saber que cuando estoy intentando, Dios compensará la diferencia por mí. ¿Sabes? Los tres hemos sido padres jóvenes y enterrar a ese hijo y luego tener esto. Y luego el Señor lo deja sentarse allí por un tiempo, ¿verdad, Rob? Lo deja sentarse en ese dolor por un tiempo. Este es un periodo preparatorio doloroso para el joven José que creo que es realmente necesario para fortalecer su determinación, para nunca más querer sucumbir a las presiones de tratar de complacer a las personas, sino estar absolutamente enfocado en tratar de agradar a Dios. Y a medida que nos adentremos en el contenido de la reprimenda, hablaremos más sobre eso, pero primero tal vez detengámonos un poco más en este principio. Al pensar en este patrón de personas extraordinarias que han sido reprendidas públicamente en las Escrituras para nuestro beneficio, y ese principio para mí es simplemente que la corrección divina es una parte crucial del plan de Dios, incluso para sus discípulos más confiables, y tal vez especialmente para sus discípulos a quienes Él confía aún más. El Elder Maxwell dijo que el Señor está verdaderamente ahí para corregir a quienes ama, incluidos los espiritualmente preeminentes. Así que cuando sentimos algún castigo divino, no deberíamos pensar que estoy en la lista de perdedores espirituales de Dios. Pero en cambio, al entrenador le importa lo suficiente como para ayudarme a mejorar mi juego. Aparentemente, el equipo me necesita. El Elder Christ dijo, me gustaría hablar de una actitud y práctica en particular que necesitamos adoptar si queremos cumplir con las altas expectativas de nuestro Padre Celestial. La expectativa es aceptar de buena gana e incluso buscar la corrección. La corrección es vital si queremos conformar nuestras vidas a un hombre perfecto. Está citando Efesios 4:13. Ahora bien, eso es, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dijo sobre la corrección divina, o disciplina, porque el Señor al que ama disciplina, citando Hebreos 12:6. Aunque a menudo es difícil de soportar, realmente, deberíamos regocijarnos de que Dios nos considere dignos de su tiempo, y se toma el tiempo para corregirnos. Vemos ejemplos del Señor entonces disciplinando a aquellos a quienes ama. Para mí, tengo que decirte, esta es una de las características espirituales más difíciles de desarrollar. Todavía estoy trabajando en ello porque mi hombre natural es defensivo y quiere justificarse. Recuerdo una historia que el Elder Paul Johnson contó hace años al profesorado de BYU. De hecho, me puse en contacto con él para obtener una versión precisa de la historia y su permiso para compartirla. Como autoridad general, en una ocasión, estaba siendo corregido por un miembro de los 12 que tenía un entendimiento equivocado de los hechos subyacentes. Y aquí está la razón por la que el Elder Johnson es quien es, y yo ciertamente no lo soy. Él no corrige el registro. Le importa más aprender de este apóstol que verse bien. Y mi hombre natural estaría todo el tiempo diciendo, no, eso no fue mi culpa. Yo no soy el que cometió ese error. Lo que él dijo fue,
Fue después cuando me di cuenta de que, aunque los detalles de esa situación específica no eran precisos, había una debilidad personal subyacente mía, que su corrección abordó. Me di cuenta de que si hubiera dicho algo probablemente me habría perdido la lección que el Señor tenía para mí. Ese es un nivel increíble de humildad que yo no tengo, pero quiero ser un poco más como el Elder Johnson, más como José Smith y más como Martin. Todos ellos responden bien a la corrección divina, lo que les lleva a mayores oportunidades espirituales y crecimiento. ¿Recuerdas el discurso de la hermana Michelle Craig, Descontento Divino, donde ella dijo, el descontento divino lleva a la humildad, no a la autocompasión o al desánimo? Eso proviene de hacer comparaciones en las que siempre salimos perdiendo. Un hermoso discurso donde ella dice, está bien, acepta la corrección del Señor. Estaba escuchando a Adam Grant, quien es un gran escritor y académico, y había escrito un artículo que desafió con éxito un hallazgo de Daniel Kahneman, quien es un renombrado ganador del Premio Nobel, y simplemente un ícono en su campo. Luego tuvo la oportunidad de sentarse un día con el académico senior laureado con el Nobel, cuyo trabajo había desafiado, y Kahneman le agradeció. Y dijo algo como, estoy menos equivocado hoy de lo que estaba ayer. Gracias. Eso es genial. Una actitud humilde para adoptar, para dar la bienvenida a la corrección divina y decir gracias. Ahora sé algo sobre mí mismo y cómo mejorar algo que no sabía ayer. Recuerdo haber escuchado una charla hace 20 años de un arqueólogo llamado Johnny Clark. Y al principio de su charla mostró todos los supuestos anacronismos en el Libro de Mormón. Y luego dijo, nuestros críticos han hecho más que nosotros. Nunca podríamos haberlo hecho, porque señalaron todas estas cosas. Luego los arqueólogos. Desde entonces, han encontrado todos estos supuestos fallos en el Libro de Mormón, o anacronismos en el Libro de Mormón, y luego mostró cómo responder a esos ha cambiado todo por completo. Fue muy interesante ver eso, agradecer a los críticos por señalar cosas que necesitarían más estudio y que lo aclararían. ¿Alguna vez has tenido ese sentimiento que te dices a ti mismo, nunca volveré a hacer eso? ¿Crees que José ahora tenía esto? Nunca más volveré a hacer eso. Hay un versículo que siempre he amado en la perla de gran precio. Solo un pequeño comentario. Es Moisés 6:55. Y prueban lo amargo para que puedan aprender a valorar lo bueno. Y creo que muchos de nosotros pasamos por eso. No quiero sentirme así de nuevo. No quiero volver a hacer eso. Hay una lección en esto. Cuidadosamente instruido en los primeros principios. Como parte de mi investigación de disertación, tuve la oportunidad de estudiar algunos informes de casos de la Corte Suprema. Solo tomé nota de este. Este es Anthony Kennedy, quien sirvió como juez de la Corte Suprema. Dijo, para aquellos que reciben críticas, ofrezco el siguiente consejo. Ve la crítica como información valiosa sobre cómo mejorar, no como un ataque personal. Además, asume la responsabilidad de la crítica en lugar de ponerte a la defensiva. Y luego me llamó la atención, Rob, porque esta reprensión viene del Señor. El juez Kennedy, finalmente, ve la crítica como una oportunidad para trabajar junto con el crítico para resolver el problema. No es una situación adversarial. Quizás reprensiones divinas que vienen del Señor son oportunidades para ahora trabajar con el Señor aún más de cerca. Incluso cuando alguien más está mayormente equivocado, hay un grano de verdad en lo que dijeron. Cuando era vicepresidente de consolidación de sistemas en una empresa matriz para las compañías de Blue Cross Blue Shield, en Washington, Oregón, Idaho, Utah, tenía un colega. Éramos compañeros. Ambos reportábamos al presidente de la empresa. Y un día me regañó durante 30 minutos y sentí que estaba totalmente fuera de lugar. Fue lo menos profesional que me he encontrado en mi carrera. Se sintió ofendido porque no había consultado con él antes de hacer algo. Sintió que estaba usurpando su papel de alguna manera. Y tuve el buen sentido de simplemente disculparme, no defenderme, decirle que lo haría mejor en el futuro. Pero esa noche, mientras oraba, supongo que lo que esperaba era alguna afirmación divina de que mi colega era lo mejor. Y fuera de lugar, no estoy seguro de cómo formulé exactamente la oración, pero creo que ese era el sentido, si soy honesto. Señor, ¿no lo odias tanto como yo? En cambio, la respuesta que recibí fue sí, él estaba fuera de lugar. Pero para que logres las cosas que quiero que logres, necesito que lo hagas mejor.
Y esa fue una lección que nunca olvidaré, que en términos de comunicación y evitar ofender innecesariamente a algunas personas, que había algunas cosas que podía hacer para ser más intencional y tener más cuidado, y espero haber aprendido algunas lecciones de eso. Wow. John, ¿cuál es la frase que alguien nos enseñó? El Señor es fácil de complacer e imposible de satisfacer. Y está claro en estas secciones que es un Dios de gran amor, pero también de grandes expectativas. A veces nosotros minimizamos eso demasiado cuando nos enfocamos exclusivamente en la misericordia y el amor de Dios, y no en sus altas expectativas y justicia. Él llama la atención a José y Martin porque necesita que hagan cosas extraordinarias. Sí, si pudiera adelantarme un poco al versículo 10, porque vaya, lees esta primera parte. Las obras, diseños, propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Verso 4, tú lo dijiste y desprecian los consejos de Dios. Pero luego, vaya, versículo 10, pero recuerda, Dios es misericordioso. Por lo tanto, arrepiéntete de lo que has hecho, que es contrario al mandamiento que te di. Y esta línea, Hank, que citaste del manual de lecciones, tú aún eres elegido. Una de las preguntas difíciles que he escuchado por ahí es, oye, he cometido errores. ¿Todavía cuenta mi bendición patriarcal? Entonces me encanta esa línea, tú. Aún eres elegido y nuevamente llamado a la obra. No sé si responde perfectamente a la pregunta de todos. Pero realmente me encanta la idea de que Pedro fue llamado la roca antes de vacilar y sigue siendo la roca. ¿Verdad? Y en el versículo 9, he aquí tú eres José y has elegido hacer la obra del Señor. Podríamos poner nuestros propios nombres, tú eres John, tú eres Hank, tú eres Rob, has elegido y aún estás llamado a hacer esas cosas en tu bendición patriarcal. Me encanta esa perspectiva, John. El Señor es un buen maestro, ¿verdad? Ten más cuidado la próxima vez. Leamos los versículos del 4 al 8 y el 15 y veamos el contenido de la reprensión y lo que aprendemos. Quizás podamos turnarnos para leerlos. Haré 4. Porque aunque un hombre pueda tener muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas, si se jacta de su propia fuerza y desprecia los consejos de Dios y sigue los dictados de su propia voluntad y deseos, debe caer e incurrir en la venganza de un Dios justo sobre él. Versículo 5. He aquí, se te han confiado estas cosas, pero qué estrictos eran tus mandamientos. Y recuerda también las promesas que se te hicieron si no las transgredías. Versículo 6. Y he aquí, cuán a menudo has transgredido los mandamientos y las leyes de Dios, y has seguido las persuasiones de los hombres. Esa es mi línea favorita en toda esta sección. Volveremos a eso. Pero probablemente porque es el consejo que más necesito del Señor. Porque he aquí, versículo 7, no debiste haber temido al hombre más que a Dios. Aunque los hombres desprecian los consejos de Dios y desprecian sus palabras, tú deberías haber sido fiel. Y Él habría extendido su brazo y te habría apoyado contra todos los dardos de fuego del adversario e incluso Martin Harris. Y Él habría estado contigo en todo momento de dificultad. Y luego el versículo 15, Hank. Porque has permitido que el consejo de tu director sea menospreciado desde el principio. Oh, wow. Eso es cierto. Dios no se contiene. De hecho, más tarde tiene cosas aún más duras que decir sobre Martin. No sabemos cuándo Martin lee por primera vez la revelación que conocemos como la sección 3, pero ciertamente llega a leer la sección 5. Se le llama un hombre malvado y se le dice que necesita humillarse y arrepentirse. Pero antes de que pasemos a cómo responden José y Martin, ¿qué te llama la atención sobre esta disciplina divina? ¿Qué lecciones crees que deberíamos extraer de esta dolorosa lección que aprende José? Veo al Señor diciendo, la voluntad de Dios, tu voluntad. ¿Cuál vas a elegir? Elige la mía. Te apoyaré en todo. Solo escucho al Señor diciendo en el versículo 8. No te habría dejado solo. Quizás habrías perdido a Martin como amigo. Quizás le dices que no y se va para siempre. Habría estado allí para ti. En cada momento de dificultad. Habría estado allí para ti. Habría extendido mi brazo y te habría apoyado. ¿Por qué estabas tan preocupado por perder a Martin cuando yo estoy aquí, listo para ayudarte? Creo que una de las preguntas más críticas para cada discípulo de Jesucristo es, en última instancia, ¿de quién busco la aprobación más importante? ¿A quién quiero agradar? Para un adolescente en una fiesta,
Podrían preguntarse, ¿cómo reaccionarán mis amigos si me voy? O podrían preguntarse, ¿cómo se sentirá Dios si me quedo? La pregunta que elijamos determina nuestro comportamiento. Y aquí, a José se le enseña a preocuparse más por la aprobación de Dios que por la de cualquier otra persona, y a no dejarse llevar por las persuasiones de los hombres. Esto no es solo una cuestión de bien o mal. Cuando estaba aplicando para enseñar en BYU, Idaho, me llevaron como finalista, y preparé una lección, y tenía un inicio para comenzar. De hecho, sentí que había sido inspirado con un inicio en particular, y lo consulté con mi esposa y mi querido amigo Mark, dos de los maestros cuyas opiniones respeto más en la iglesia, y ambos dijeron, cambia el inicio. Se me ocurrió uno diferente y ambos dijeron, eso está genial. Así que la noche antes en mi habitación en el hotel, practiqué y estaba inquieto acerca de este nuevo inicio. Y oré y tuve esta impresión clara. Ya te di mi opinión. Te di lo que quiero que uses. ¡Wow! Y fui con ese inicio. Daniel y Mark son santos, santos consagrados. Así que no estaba eligiendo entre alguien que intentaba ofrecerme heroína y una vida terrible. Estaba eligiendo entre buenas personas que tenían grandes ideas, cuyo juicio tenía muchas razones para respetar. Y sin embargo, en este caso, Dios me dio instrucciones diferentes, y sentí que casi me estaba poniendo a prueba. Que si quería su ayuda y sus bendiciones, necesitaba seguir lo que Él me estaba pidiendo que hiciera. Wow. Wow. A veces en nuestra casa, Rob, citamos a Dumbledore como si fuera un 13º apóstol. Y le hace una gran declaración a Neville Longbottom. No sé si alguno de ustedes ha leído Harry Potter, pero se lo digo a mis hijos con la voz de Dumbledore. Así que esto puede sonar un poco cursi, pero él dice, se necesita una gran dosis de valentía para enfrentarse a tus enemigos. Pero se necesita mucho más para enfrentarse a tus amigos. Es lo que José tuvo que hacer. Tuvo que volverse hacia Martin y decir, te quiero, eres mi amigo. Y no voy a hacer esto. Y eso requiere mucho valor. Puedes pensar en los jóvenes de todo el mundo que tienen que enfrentarse a sus amigos cuando les dicen, ven a hacer esto, será divertido. Ven. No lo voy a hacer. Eres mi amigo. Pero no, es una pena que no tengamos a Harry Potter en un entorno espiritual. Harry, no puedes agradar a Dios sin molestar a Satanás. Eso es en realidad el Elder Richard Scott quien dijo que no puedes agradar a Dios sin molestar a Satanás. El Elder Lindsay Robbins dijo, cuando las personas intentan quedar bien con los hombres, pueden sin querer quedar mal con Dios. Quiero decir, este ha sido un problema para los hombres y mujeres naturales a lo largo del tiempo, y por lo tanto, un punto de frecuente énfasis profético a lo largo del tiempo. Mencionaste en tu episodio anterior sobre esto, Hank, que Isaías habla de esto en el capítulo 51, versículos 12 y 13. He aquí, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que será como el heno? ¿Te preocupa que se derritan? ¿Te preocupas por ellos? ¿En serio? ¿Me tienes aquí, el creador del universo, y te preocupa desagradarles a ellos en lugar de desagradarme a mí? ¿En qué estás pensando? Uno de los versículos más trágicos de las Escrituras para mí, un par de versículos, Juan 12, 42 y 43. Jesús ha resucitado a Lázaro de entre los muertos en el capítulo anterior. Y Juan escribe, sin embargo, entre los principales gobernantes muchos también creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaron para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. José tiene que deshacerse del deseo de buscar la aprobación de hombres y mujeres y debe enfocarse con precisión láser en obtener la aprobación de Dios. Hank, ¿te imaginas, por ejemplo, si hubiéramos hecho una grabación completa de un podcast? Quiero decir, este manuscrito probablemente tomó días, semanas, ni siquiera sé cuánto tiempo, 116 páginas. ¿Qué pasaría si perdiéramos una grabación de 2, 3, 4 horas? ¿Te puedes imaginar tal cosa? ¿Te lo puedes imaginar? Sabes, John, quien me viene a la mente es la hermana Reina Aburto, que estuvo con nosotros la pasada Pascua. Cuando perdimos toda su grabación, hermana Aburto, si estás ahí, todavía lo sentimos. Sentimos terrible. John, ella tuvo que volver y regrabar todo su episodio, y fue tan amable. ¿Y eso fue qué? ¿Un par de horas de trabajo? Unas pocas horas. Estábamos devastados. Estábamos mortificados y nos sentimos tan mal de que ella tuviera que volver y hacerlo de nuevo. Probablemente ambos han visto episodios de The Chosen. Mi personaje favorito en esos primeros episodios es Nicodemo porque está tan confundido. Especialmente cuando su esposa le dice, me encanta nuestra vida. Está presentando en el simposio.
Todos lo respetan. Y tiene un gran conflicto por dentro. Creo que es mi actor favorito hasta ahora. Lo que acabas de decir, Rob, podría ser expulsado de la sinagoga. Quizás la vida que mi esposa ama, tal vez estaría renunciando a todo eso. Lo hizo realmente real para mí. Me encanta lo que hace The Chosen al resaltar las invitaciones del Salvador e inventar algo ficticio. Pero ver cómo Pedro, Santiago, Juan y Andrés reaccionan a esa invitación, y luego Marta y luego Nicodemo casi, pero aún no. Pero para Nicodemo, la buena nueva, como para Martin Harris, no es el final de la historia. Pero aún así, subraya la noción de que en algún momento de nuestras vidas, todos tenemos que decidir si vamos a seguir a Jesucristo por algún costo social. Steve, nuestro fundador, Steve Sorenson. Una de las primeras veces que lo conocí, fui a hablar para su negocio en California, donde la mayoría de los empleados no son miembros de la iglesia. Y ahí está Steve, se levanta y comienza a hablar sobre el Elder Uchtdorf. Y lo que aprende del Elder Uchtdorf en la conferencia general, y lo cita. Miré alrededor, y aquí están todos estos no santos de los últimos días que están tomando notas y escuchándolo. No tenía ningún problema en declarar sin duda alguna quién era. Este es mi amor, esto es lo que hago, esto es lo que todos podemos aprender de esto. No les decía que se convirtieran, no les estaba diciendo que su religión era la correcta. Él estaba diciendo, miren, aquí hay algo que aprendí de este gran líder religioso que tuve. Tomé mucho valor de eso porque me habían dicho desde temprano en mi vida. Si quería ser un orador público, tenía que elegir entre ser un santo de los últimos días abierto o podía elegir ser un orador público. Pero no podía hacer ambas cosas porque una realmente dañaría a la otra. Nunca he olvidado ese momento. Aquellos que conocieron a Steve, él no tenía vergüenza de enseñar. De hecho, en el funeral de Steve, sus hijos sabían que la mayoría de las personas que escuchaban no eran santos de los últimos días. Y todos dijeron básicamente lo mismo. Si mi papá estuviera aquí y tuviera toda su atención, querría que les hablara sobre el libro de Mormón. Así que eso es lo que voy a hacer. Fue tan impresionante. Y luego quiero hablar de otro amigo a quien todos amamos. Su nombre es Harry Milstein. Ambos saben lo brillante que es Harry Milstein. Su disertación en egiptología ganó todo tipo de premios. Y luego Harry tuvo que tomar la decisión de si iba a respaldar públicamente a la iglesia, específicamente la perla de gran precio. Como egiptólogo, me dijo, hubo un momento en el que iba a presionar la tecla para enviar un artículo, y le pidió a su esposa que se acercara. ¿Quieres hacer esto conmigo? Porque esto realmente va a terminar con mi credibilidad con los egiptólogos de todo el mundo. Y lo hicieron juntos. Esto es lo que creemos. Esto es quién soy. De hecho, tuve de una manera muy pequeña cuando estuve en tu programa hace un par de años, incluía Juan 14:6. No hay otra manera. Había estado aprendiendo un poco y todavía lo hago, aprendiendo de la enseñanza en otras universidades y de profesores sobre el aprendizaje. Desde entonces he sido bendecido con algunas oportunidades para ser orador principal allí. Pero se me ocurrió que alguien podría buscarme en Google ya que vio mi libro o me vio en algún lugar. Lo primero que podrían encontrar sería mi aparición en tu podcast y lo escucharían. ¿Y cómo podrían responder si me escucharan defendiendo y explicando al Salvador diciendo, ¿no hay otra manera? Y tuve la clara impresión, lo que sea. Esta es la verdad que necesito que enseñes. No te preocupes por esas consecuencias. Esas no importan. De hecho, creo que una de las mejores maneras de resistir la presión de grupo o sucumbir al deseo de ser aprobado por los demás es seguir el consejo del profeta, pensar celestialmente. Cuando tengo esa perspectiva eterna, me preocupo mucho menos por las consecuencias del momento. Me encanta la post-resurrección, no su resurrección, sino la resurrección del Salvador. Pedro en Hechos 4:19 y 20 se le da una orden de silencio por el Sanedrín, quienes podrían ordenar su muerte, igual que Jesús. Él dice, sí, si es correcto a los ojos de Dios escucharte a ti más que a Dios, adelante, decide eso. Yo voy con Dios. ¿Y qué vas a hacer? ¿Matarme? Resulta que resucitaré. ¿No tienen nada contra mí, chicos? Voy a ir a predicar. Buena suerte con lo que sea que estés haciendo por allá, porque no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Eso es pensar celestialmente. Eso es hermoso. Hank, al escuchar sobre
El hermano Sorenson haciendo eso me recuerda a una vez cuando le pregunté al asesor en la Facultad de Derecho de Stanford, ¿debería mantener mi misión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en mi currículum o necesito quitarlo? Ella no era miembro de la iglesia y dijo, Rob, dime, ¿ser mormón es una parte importante de tu vida? Y le dije, en realidad sí lo es. Ella dijo, lo sospechaba un poco. Entonces, si un bufete de abogados odiara a los mormones, ¿cuándo querrías descubrir eso? Yo lo mantendría. Me encanta ese consejo diciendo que esto es parte integral de quién eres. No quieres estar en un bufete de abogados y luego tener que intentar ocultarlo. Déjales saber quién eres. Asegúrate de no terminar en un lugar que no funcionaría para ellos. Rob, eso lo sacas de la sección 3. ¿Estás de mi lado o no, verdad? Si estás conmigo, entonces estate conmigo. Me encanta el versículo 15. Puede ser el único lugar de las Escrituras donde obtenemos esto. Déjame ser tu director. ¿Quién está tomando las decisiones aquí? Por cierto, eso es tan crucial. Mi esposa y yo habíamos acordado una cosa. Ella es de San Francisco. Pasó los primeros años de su infancia en Maryland, y luego los años de secundaria y preparatoria en Evansville, Indiana. Yo crecí en el área de Seattle. Una cosa en la que habíamos acordado era que no viviríamos en un área predominantemente sud. Ahora, hemos pasado gran parte de nuestra vida matrimonial viviendo en Rexburg, Idaho, y ahora en Payson, Utah, y nos ha encantado. Estoy agradecido de que en algún momento dejamos de tomar las decisiones y simplemente preguntamos, Dios, ¿a dónde quieres que vayamos? Y hemos sido tan bendecidos al dejar que Dios sea el director en nuestras vidas y no intentar dirigirlo a Él. De nuevo, espero que eso sea. La gran conclusión que los oyentes tendrán es que Martin sale increíblemente bien al final y se mantiene firme como testigo del libro de Mormón hasta el final de su vida. Y dicho eso, había enviado un email a un par de colegas de historia de la iglesia sobre el versículo 12, preguntando por evidencia de que malvado significara algo diferente para los lectores en 1828 de lo que significa hoy, porque eso parece fuerte. De hecho, ambos regresaron con algunos pensamientos interesantes diciendo que tal vez no necesitamos suavizar eso y tratar de explicarlo. De hecho, mi amigo John Tau me señaló esta reciente charla de John Tanner anteriormente en BYU y luego en BYU, Hawái. Pero esto es fascinante. Dijo que en la iglesia parecemos reacios a hablar sobre el pecado. Típicamente hablamos en eufemismos que reducen el pecado a errores, fallos, debilidades, defectos, deslices y cosas por el estilo. John Tanner continúa, cuando realmente hablamos sobre el pecado, es en referencia a transgresiones discretas, como si el problema fueran meramente nuestros pecados individuales. Rara vez hablamos sobre la pecaminosidad, pero lo que necesita arreglarse va más allá de los errores y fallos, va más allá incluso de nuestros pecados individuales. Lo que necesitamos para estar bien con Dios es más profundo que esto. Afortunadamente también lo es el alcance y el poder de la expiación que Cristo hace posible. Cristo no solo perdona los pecados, Él es capaz de erradicar la pecaminosidad y liberarnos de su esclavitud. Él no solo borra manchas e impurezas específicas, sino que sana nuestras rupturas y nos hace completos. Su expiación no solo satisface las demandas de la justicia, sino que redime nuestra naturaleza caída. Así que supongo que no tenemos que disculparnos porque el Señor llame a Martin malvado cuando nos ha dicho a través del rey Benjamín que los hombres y mujeres naturales son todos enemigos de Dios. Me encanta lo que escribió Alexander Solzhenitsyn. La línea que separa el bien del mal no pasa a través de los estados, ni entre clases, ni entre partidos políticos tampoco, sino directamente a través de cada corazón humano y de todos los corazones humanos. Eso fue cierto para José y para Martín. Y es cierto para nosotros. Podemos tener algo de esperanza en el hecho de que el Señor llama a este hombre malvado para ser uno de los 3 testigos, y Él nos usará a ti y a mí, a pesar de nuestra pecaminosidad y pecados, cuando aprovechemos su misericordiosa invitación a arrepentirnos y venir a Él. Y en la sección 5, obtenemos el resto de la historia de Martin Harris, ya que él y José responden bien a este curso divino. Y francamente, aprender a responder bien a la corrección divina puede ser una de las cualidades más importantes que debemos desarrollar como discípulos de Cristo. ¿No crees que llamar al pecado nos ayuda a tener una visión clara para tomar decisiones? Pienso en José de Egipto, Génesis 39. Él no dice, ¿cómo pude cometer un error así? Él dice, ¿cómo podría él mismo cometer esta gran maldad y pecar contra Dios? Porque lo ve claramente, como un pecado.
Eso le da la motivación para decir, no puedo hacer esto. No podemos arrepentirnos completamente cuando minimizamos el pecado, especialmente nuestro propio pecado. Bueno, he dejado de lado al hombre natural, pero sigue regresando. Próximamente en la segunda parte de este episodio. Una hermana en el barrio que tenía un hijo con un caso severo de parálisis cerebral, así que estaba confinado a una silla de ruedas, y ella era madre soltera y también tenía otros hijos acogidos. Desarrolló algunos problemas de espalda, así que no podía meterlo en la bañera sola. Ella le había pedido al obispo que pidiera a un par de sacerdotes los sábados para ayudar a meter a Sammy en la bañera. Nos presentamos la primera noche. Chicos de 17 años, sin entrenamiento clínico. Y tuvimos que quitarle la ropa a Sammy. Creo que lo bañaban una vez a la semana. Entonces ahí está sin ropa. Tratamos de llevarlo a la bañera, tocándolo lo menos posible. Esto está muy fuera de nuestra zona de confort. ¿Lo metemos en la bañera? Le avisamos, oye, ¿ya metimos a Sammy en la bañera? Y ella dice, sí, adelante. Denle un baño, estoy cocinando la cena. Y estamos como que, ¿darle un baño? ¿Qué?